En el mundo, hay 3.200 millones de personas que ganan menos de $2 diarios. Los llamamos los pobres del mundo. Carecen de casi todo. No tienen normalmente ni acceso a agua potable, ni instalaciones sanitarias. Viven en viviendas que se caen a pedazos, absolutamente precarias. No pueden comprar alimentos suficientes, no tienen para remedios, no pueden mandar a los chicos a la escuela. ¿Puede haber un escándalo ético mayor que la pobreza? ¿Cómo puede ser que una humanidad con tantos recursos potenciales, con tanta riqueza en su subsuelo, con tantos avances tecnológicos permita que esto siga así? Nos vamos a centrar en una de las razones principales por la que esto sigue así, en los razonamientos, los mitos y las falacias con que muchas personas que podrían ayudar a cambiar la situación se escudan, argumentan, para poco menos que no hacer nada frente a la pobreza. Vamos a poner a foco dos razonamientos muy usuales, particularmente en las clases medias y clases altas, muy usuales en el mundo, muy usuales en América Latina, sobre la situación de los pobres. Dos razonamientos que son falsos, pero que cumplen muy bien su función de liberar de responsabilidades y de culpas a amplios sectores de la sociedad, que podrían ayudar a esta situación intolerable. Primer razonamiento es el que dice que pobres hubo siempre y que pobres hay en todos lados. Esta es exactamente la expresión que usan algunos políticos y presidentes que hicieron crecer más la pobreza en América Latina. Tomemos por ejemplo Argentina. El presidente de esos años, Carlos Menem, llevó a que la pobreza casi se triplicara en Argentina, en su periodo de gobierno. Y cuando le preguntaban qué opinaban sobre el hecho de que usted dice que el país está avanzando y que ya es un país de primer mundo, pero en la práctica la pobreza está creciendo todos los días y fuertemente. Él usó esa expresión: pobres hubo siempre y pobres hay en todos lados. Falso. Es una falacia, no es verdad. ¿Pobres hay en todos lados? En Noruega hay 0 pobres. No existe ninguna persona que gane menos de $2 diarios. No hay pobreza en Noruega. Y Costa Rica en América Latina hay un 15% de personas pobres. Así que pobres en todos lados no. En Argentina, después del gobierno del presidente Menem, a fines de 2002, después de las políticas que aplicó en Argentina, había un 58% de personas pobres, de personas empobrecidas. Y es distinto tener un 58% de personas pobres a tener un 15% de personas pobres. Argentina es mucho más rica que Costa Rica, en recursos de todo tipo, así que algo pasó. Lo que pasó fueron las políticas que se aplicaron en ese entonces, en ese país. Y que pobres hubo siempre, mentira. Lo que hubo fueron malas políticas. Pero esto solo es un ejemplo. Cuando se dice pobres hay en todos lados y pobres hubo siempre, lo que se quiere decir es: la culpa no es de nosotros, no es culpa de los gobernantes, no es culpa de nadie. Es una especie de situación que sucede naturalmente, como si fuera una maldición. No es ninguna maldición, es producto de políticas que generan pobres, es producto de sociedades que no se hacen responsables de combatir la pobreza. Segunda falacia: los pobres no quieren trabajar, que los pobres son indolentes, que los pobres no tienen ambiciones, que los pobres se conforman con una bebida alcohólica y que tienen tendencias alcohólicas, que a los pobres les gusta practicar la pereza y no tener responsabilidades. Esto es echarle la culpa a los pobres de la pobreza. Decir que ellos son los responsables de su propia pobreza. ¡Qué mentira más grande! Cuando hay 170 millones de pobres en América Latina, ¿a alguien le puede pasar por la cabeza que la pobreza es culpa de esos 170 millones de personas? No, es evidente que hay políticas que generan pobreza. No es evidente que no es responsabilidad personal, sino que es una situación colectiva de falta de oportunidades por esas políticas. Nadie quiere ser pobre, nadie quiere no trabajar, nadie quiere estar en la vagancia. Todos los seres humanos nacen con la condición natural de necesitar trabajar para sobrevivir, pero necesitar trabajar como modo de desarrollar la personalidad. Por lo tanto, eso es un mito aberrante, porque no solo creamos pobres en gran escala, sino que les echamos la culpa por su pobreza. Pero es un mito, que en el fondo tiene una adversidad mayor. Cuando se dice que los pobres son los responsables de su pobreza, se está diciendo que nosotros no tenemos nada que ver y se están lavando las manos. Razonamientos. Estas dos falacias son muy frecuentes, y porque la gente piensa de ese modo, porque la gente no tiene información, porque su información sobre el tema es muy pobre, limitada, que no saben siquiera que existe un universo tan grande de gente pobre, y porque se le ha engañado, porque sectores importantes del 1% de gente rica, que controla el 43% de toda la riqueza del género humano, no quieren gastar en los pobres, no quieren molestarse en gastar en los pobres, y no quieren que de ninguna manera se toque el problema y las causas reales y estructurales de la pobreza, porque una de esas causas reales y estructurales es esa misma desigualdad.
Son las muy grandes desigualdades las que generan pobreza. ¿Es posible combatir la pobreza? ¿Acaso es posible eliminar la pobreza? De acuerdo a las dos falacias, no. Porque si la pobreza hubo siempre, si hay en todos lados, si los pobres son los culpables de su pobreza, entonces no. No se ve cómo se puede combatir la pobreza. Simplemente un estado de cosas que acompañan al género humano, según dice ese 1% de gente rica, por muchos medios masivos de comunicación, y han convencido a gran parte de la población de que piense así. Esta es la última falacia, porque sí es posible derrotar a la pobreza, sí es posible dar la batalla contra la pobreza. Ganó Noruega, que no tiene ningún pobre en su territorio. Incluso todos los extranjeros que llegan muy pobres a Noruega, de África en muchos casos, inmediatamente son cubiertos por toda la legislación y son rescatados de la pobreza. Ganó la batalla Costa Rica, que tiene muy pocos pobres a pesar de ser un país pobre, que no tiene petróleo ni carbón, que no tiene ninguna riqueza natural importante, y logró construir una sociedad donde lo más importante es la salud y la educación. Las Fuerzas Armadas fueron disueltas en 1948. Es uno de los pocos países que no gasta nada en armas. Lo volcó todo en salud y educación, la gran receta para combatir la pobreza, y lo logró. Estas son las falacias respecto al inmenso problema de la pobreza. Todas mentiras para justificar las malas conciencias, ya que la pobreza es derrotable, que es enfrentable. Pero para que eso suceda hay que apoyar a los gobernantes y a las políticas que luchen contra la pobreza. Cada uno tiene que meterse en esto, no puede haber neutralidad frente a la pobreza. Con toda esperanza, más vale encender una vela que maldecir a la oscuridad.